Buenos días a todos los hermanos hispanoamericanos que tienen ocasión de participar hoy y en particular al pueblo venezolano en su lucha cotidiana contra el imperio. Esta conferencia se titula Libertad y Recreación Educativa y tiene algunas cosas curiosas que iremos viendo de a poco. Mi nombre es Pablo Weichman, he sido rector por 8 años del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, docente de la misma institución y jefe de algunos de sus departamentos durante más de 20 años. Maestro de grado, director de escuelas, autor de un libro que tiene que ver con el área en el que estamos en este momento incursos, autor de unos cuantos trabajos también del mismo tipo que quizá algunos de los que hoy me están escuchando conocen. Y el tema fundamental tiene que ver con las definiciones o indefiniciones en el área en que nos estamos moviendo. Por ejemplo, en este contexto en el cual vamos a trabajar en esta mañana un rato, vamos a intentar entender la libertad como una práctica cotidiana, no como una posibilidad de la práctica. Habitualmente se enseña la idea de libertad desde una conceptualización ideológico-religiosa, por ejemplo, la postura del libre albedrío, esto es que la persona está en condiciones de decidir o de no decidir, y aquí lo que vamos a ver es prácticamente, en todo caso, cómo se ejerce esa libertad y en qué consiste, prácticamente en qué consiste. El segundo término del título de la conferencia es recreación. Y aquí también es necesario aclarar que en tanto hable de recreación es porque le estoy otorgando 4 caracteres, lo que no quiere decir que sean los únicos. Esta es mi posición y puedo fundarla, y está fundada. Para mí la recreación es siempre grupal, no individual, siempre es dirigida, esto es, hay alguien que juega de líder, coordinador, coach o como quieran denominarlo, siempre es procesual, no es un simple hecho, no es un simple acto, no es un rato de alguna acción divertida. Y el último carácter que tiene es que es educativa. Esto es, hay una tendencia a la modificación de los sujetos que participan en estas experiencias llamadas recreación. Vamos a iniciar entonces con la idea de libertad, partiendo que el sujeto humano cuando nace es el ser menos libre del planeta. Pensemos que es absolutamente dependiente de los adultos, que tiene que dar desde el amamantamiento hasta generarle un idioma, enseñarle a comer, enseñarle los colores, los olores, absolutamente todo. Es el sujeto de la realidad que nace con menor independencia y autonomía. Si esto es así y la libertad es un carácter del hombre, ese carácter es un aprendizaje. La libertad es un tipo de aprendizaje, que en un ratito veremos qué tipo de aprendizaje. Si es un aprendizaje, entonces quiere decir que alguien, algunos, muchos, todos, algo, enseña
esta práctica de la libertad. Y por eso tendremos que ver desde el campo de la recreación que hay juegos que atentan contra la libertad y hay juegos que lo promueven. Hay actitudes que atentan contra la libertad y otras que lo facilitan. Vamos a definir un poco que todas las conductas de un humano ocurren en un territorio que podríamos representarlos como un continuo que va del mayor grado de obligación externa en un extremo y en el otro el mayor grado de libertad, de obligaciones internas. La libertad no será otra cosa que el ejercicio de estas obligaciones internas. Para llegar a ese tipo de cosas, siempre habrá pasado el sujeto por una obligación externa. Vamos a un ejemplo concreto. El respeto a los símbolos patrios que se aprende en la escuela o se aprende aún en casa es una obligación externa en tanto alguien dice esto hay que respetarlo, esto es importante, esto nos representa, aquí estamos nosotros, esta es nuestra historia. En algún momento del desarrollo de la existencia, el sujeto puede o no convertirlo en una obligación interna. Esto es, respetar esa simbología que puede ser el himno, que puede ser la bandera, el respeto a los adultos, el respeto a los ancianos, etcétera, por su propia decisión. Este es el caso concreto de la práctica de la libertad, el desarrollo de las necesidades internas, que reitero, siempre habrán sido previamente su contraposición. En este continuo podemos hablar que existirá, o existe de hecho, un grado de libertad donde nos permiten, un grado de libertad donde nos exigimos o nos obligamos, que es el mayor grado de libertad, y una situación donde esa libertad no existe. Supongamos en el campo laboral, cuando alguien ingresa a su trabajo, en el horario que le han indicado, hacer las tareas que le han indicado, en el tiempo indicado, la forma indicada, la máquina indicada, la gente indicada, etc. Esto es una obligación externa. Pero hay trabajos donde esas obligaciones externas se transforman en internas. Esto es la actividad, la forma de hacerlo, el con quién hacerlo, el cuándo hacerlo. Es una decisión que pasa por el sujeto. Esto es típico en el campo del arte, es típico en el campo de la educación, de los docentes, y puntualmente en el campo de la recreación, donde, y esto puede sonar muy fuerte, si alguien trabaja o actúa coordinando grupos en recreación y sufre por la tarea que hace, lo mejor que puede hacer es cambiar de profesión. Esta es una actividad donde el eje no pasa por hacer disfrutar a los demás simplemente, sino también por disfrutar uno. Aquí entonces sí se referencia a la idea de que hay grados de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Se puede ser o estar siendo más libre o menos libre en cada momento de la existencia. Por ejemplo, si alguien se va a duchar cotidianamente, puede hacerlo simplemente porque así lo ha aprendido. Sería un extremo del continuo que mencionábamos y que señalaría que cumple con una obligación interna que su familia le ha inculcado. En la otra punta del continuo, el individuo, el mismo individuo, ingresa a darse su ducha cotidiana porque le encanta el poder cantar abajo de la ducha, porque el retumbe que generan los azulejos del baño le encantan. La ducha es exactamente la misma. La acción que fundamenta la necesidad de darse la ducha
es totalmente diferente. Una es obligatoria exteriormente, la otra es obligatoria interiormente. Reitero, y quizá estos ejemplos parezcan muy groseros o pedestres, pero tienen que ver con mostrar que la libertad es un ejercicio cotidiano. En cada momento de nuestra existencia estamos eligiendo la posibilidad de aumentar o no nuestro ejercicio de la libertad. Reitero entonces, tiene grados de más o menos libre y por tanto implica un proceso. Es un proceso de aprendizaje, de construcción del sujeto a través de toda su historia. Y la recreación tiene mucho que ver con esto. Por eso cuando se habla de tiempo libre, yo quiero, si bien no lo vamos a profundizar, quiero que quede claro que el tiempo libre en realidad no es libre. No lo voy a discutir ahora, lo único que puedo decirle sí es que el que puede ser libre es el hombre, nunca el tiempo. Es más, la medición del tiempo es una construcción humana, lo que marca el reloj no existe, es una convención que hizo el hombre. Existe el día y la noche, pero no existe ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles. Decía entonces, el tiempo libre en realidad no es libre, es tiempo desocupado o disponible. Justamente en recreación vamos a tener dos grandes condiciones o modelos o formas de enfoque. Un enfoque que parte de entender que el tiempo disponible es sinónimo de tiempo libre y entonces se encarga fundamentalmente de divertir aburridos, con el objeto de que vuelvan a aburrirse para entonces volver a desaburrirse. Lo veremos en un ratito. Si avanzamos en el continuo, tenemos aquellos entre los que yo participo, que entendemos que el tiempo libre es un tiempo de permiso donde nos permiten, y nada más que eso, el recreo escolar es un ejemplo típico de esto. Nos permiten salir 5, 10 o 20 minutos, según las reglas, a correr, saltar, cantar, lo que podamos hacer para luego volver a aburrirnos en la hora de matemáticas, lenguas sociales o lo que corresponda. Decía que hay un segundo modelo de recreación que lo que hace es partir de ese tiempo desocupado para intentar de transformarlo en tiempo verdaderamente libre. Libre quiere decir acá obligaciones internas. No es que el otro me deje, sino que yo me obligo. Y entonces, estas dos concepciones de recreación van a haberse encontrado en América en muchísimas ocasiones, en muchísimas situaciones, y no siempre ha quedado demasiado claro similitudes, diferencias y fundamentos. El segundo gran punto es el tema de la recreación. Lamentablemente, el término es polisémico, esto es, tiene tantas definiciones como autores han hablado de ella, y estas definiciones son tan válidas o tan inválidas como cualquier otra. Desde tomar su sentido etimológico, recrearse es volver a crear, a mí me parece una tontería, pero bueno, es mi parecer puntualmente, hasta entender que es una forma de participación en la realidad para generar aprendizajes de la libertad. Y en el medio tenemos 5 millones de autores que han dicho otras cosas. Yo los invito a que pongan en Google, en Wikipedia, donde prefieran el término recreación, para darse cuenta de la cantidad de opiniones en el sentido que no siempre son definiciones fundadas, esto es, donde se da cuenta de por qué se dice esto o se dice lo otro. Esta indefinición hace que la recreación sea una parte importante de la vida de los sujetos,
donde no siempre lo importante es la acción que hace, sino que sea divertido. Basta con que alguien se divierta con esto, aunque fuese una terrible tontería, para que hablemos de recreación. Vamos a plantear alguna otra cosa. Lo primero que quiero distinguir aquí es que no es lo mismo hablar de recreación que de lo recreativo. La mayor parte de los libros y de los materiales y de las conferencias y de las tesis doctorales que ustedes van a poder encontrar van a evidenciar esta confusión permanente entre recreación, que es un sustantivo, con lo recreativo, que es un adjetivo, es un aditamento, es un agregado a un sustantivo. Y acaba a derivar entonces en una serie de cosas de difícil fundamentación. Por ejemplo, deporte recreativo. ¿Qué quiere decir acá recreativo? ¿Que es un deporte poco serio? ¿Que no se compite? ¿Que no teníamos cómo denominarlo? ¿Que en realidad no es deporte, sino que es un juego como si? ¿Será que es un deporte con menos reglas? Me lo pregunto. Quizá ustedes también en algún momento se lo pregunten. Y así como esto, del deporte recreativo, lo pueden encontrar en la química recreativa, cocina recreativa y lo que a ustedes se le ocurran, agregarle el adjetivo recreativo. Esto es divertido, es entretenido, me gusta, lo hago porque no tengo otra cosa que hacer, etcétera, etcétera. Pero no es lo mismo una disciplina o un área de análisis de la realidad que se sustantiva, esto es, la recreación, que un carácter de ese área de la realidad que se llama lo recreativo. Yo puedo tener medicina recreativa si quiero. Vamos a jugar a los médicos, pero no hacemos medicina. Jugamos a que hacemos medicina. Es una cosa muy diferente. Tomemos, por ejemplo, hay una autora brasilera con cierta antigüedad, Ethel Medeiros, que escribió 5 tomos, los pueden o los deben conocer porque está traducido al español, la autora era brasilera, que se llama Juegos Recreativos. Juegos de recreación el original, Juegos Recreativos de castellano. Y yo me pregunto, ¿qué es un juego recreativo? Hay juegos que no son recreativos. ¿Cuándo un juego es recreativo? ¿Cuándo no es recreativo? Esto es, parecería que el término recreativo da para adjudicárselo a cualquier cosa que no sea más o menos seria, más o menos importante. Cuidado con este territorio, se los pido por favor. Porque aquí es donde se cometen la mayor parte de los errores, no solo de fundamentación, sino luego de cómo esa fundamentación se pone en práctica. Y en vez de hacer recreación, hacemos recreativo el uso de un tiempo, que no suele tener mucho que ver con la recreación. En todas las definiciones, ustedes van a encontrar 4 características, que son la actividad, el tiempo, la elección y el placer. El tema es cómo se define la actividad. ¿Es una actividad, 200 actividades? ¿Es un plan de trabajo? Y entonces hay un montón de actividades que están vinculadas entre sí. Esto es, podemos analizar la variable, la dimensión, actividad por un lado. Una segunda variable es el tiempo. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De un rato, por ejemplo, de un recreo? ¿Estamos hablando de un descanso laboral? ¿Estamos hablando de un tiempo libre de algo o de un tiempo libre para algo? Hay una elección como tercera dimensión. La elección habla del grado de libertad. ¿Realmente somos libres? ¿Estamos siendo libres?
¿Lo elegimos nosotros o lo han elegido por nosotros? La cuarta dimensión es el placer y este tiene también sus variantes. ¿Este placer es un placer que nosotros hemos buscado, que hemos elegido, o es simplemente un placer compensatorio de los displaceres previos? Volvamos al ejemplo del recreo. Allí podemos encontrarnos con que la mayor parte de los juegos o de las actividades que realizan los niños tienen que ver más con el aburrimiento previo, con la necesidad de superar el displacer, que con el placer que genera la actividad. Y justamente cuando ya se han desaburrido y comienza el placer legítimo, como lo denomino yo, suele sonar el timbre o la campana y se acabó el placer y hay que volver a la hora del sacrificio escolar. Decía al principio que entiendo que la recreación es una actividad de carácter grupal, es un conjunto de actividades de carácter grupal, que tiene una dirección. Durante más de 50 largos años me he dedicado a formar directores, coordinadores, maestros, adalides, la denominación que ustedes prefieran, para que dirijan esos grupos. No hablo de la recreación espontánea individual, sino grupal dirigida, y en un proceso de aprendizaje. Y utilizamos en este proceso de aprendizaje como contenidos todas las actividades que un sujeto puede llegar a desarrollar. No solo las actividades motoras, sino las actividades expresivas, la poesía, el baile, la escultura y sobre todo los valores. No hablamos de los valores, practicamos los valores de la amistad, de la solidaridad, del compañerismo, etc. Y es acá donde se le otorga entonces u obtiene el carácter de educación. Por eso, una de las maneras en que defino recreación es educación en el tiempo libre y del tiempo libre. Justamente para que los sujetos sepan qué hacer, por qué hacer, cuándo hacer, con quién hacer, cuándo nadie los obliga. Este aprendizaje es un aprendizaje de la libertad. La libertad es poner condiciones, no que me pongan condiciones. Digo esto porque tenemos que pensar, entonces, no solo en que operamos con juegos, sino que tenemos que generar en los otros, a quienes yo dirijo o coordino, en que puedan crear sus propios juegos, sus propios fixtures de juegos, sus propios planes de actividad. Ellos lo tienen que hacer. Esto es, el fin es la generación de autonomía. Autonomía, que no dependan más de nosotros. Finalmente, porque el tiempo no da para mucho más, voy a señalar que este modelo de recreación que yo califico como recreación educativa, de alguna manera se opone a aquel que suele denominarse recreacionismo y que consiste en un énfasis mayúsculo en los juegos motores, donde se suma a un juego a otro, pero no hay una línea conductora, y donde lo que se ratifica es el desaburrimiento permanente. Reitero, no para solucionar, no para que haya una autonomía, para que los sujetos, sean gerontes o sean infantes, puedan divertirse solos, sino para ratificar que no puedan divertirse solos. Este recreacionismo habla de un carácter compensatorio de la recreación. Es el más desarrollado en toda América Latina, que nos ha venido de los ingleses, ha pasado por los Estados Unidos y nos lo ha vendido muy caro a todos nosotros,
haciendo que no sepamos qué hacer cuando no tenemos nada que hacer. No nos enseñan qué hacer cuando no hay obligación. Piensen ustedes, los educadores al menos, que nos han mentido toda la vida, nos han dicho siempre que los educadores educamos para la vida. Mentira. Nosotros educamos para la vida del trabajo, de la ocupación obligatoria. ¿Quién forma para lo otro? Para lo no obligatorio. Bueno, este es el sentido de la recreación educativa. Formar para ese otro tiempo, para saber qué hacer, cómo, con quién, reitero, poniendo condiciones. Esto es la recreación como ámbito de la práctica de la libertad, no de la teoría, de la práctica de la libertad. Esto es protagonismo, esto es autogestión, estos son valores. Y denomino, con un neologismo que ya es bastante veterano, que dice recreólogo, aquel que se ubica a cargo de un grupo en el campo de la recreación como la estoy planteando yo, la recreación educativa, a diferencia del recreador, que es el que se ocupa en el campo de el recreacionismo, como digo yo, el divertidor de aburridos. Y les voy a leer, para cerrar, la definición más exacta de recreación educativa para que la discutan, la peleen, la elaboren, la destruyan, la reconstruyan. Recreación es el tipo de influencia intencional y con algún grado de sistematización que, partiendo de actividades voluntarias, grupales y coordinadas exteriormente, establecidas en estructuras específicas, a través de metodologías lúdicas y placenteras, pretende colaborar en la transformación del tiempo disponible o libre de obligaciones de los participantes en praxis de la libertad en el tiempo, generando protagonismo y autonomía. Agradezco vuestra paciencia. Agradezco la paciencia que han tenido. Sé que esta es la primera actividad del Congreso. Si alguno se ha dormido, le pido 1000 disculpas. Si alguno se ha enojado, tengan en cuenta que es parte de la intención. Nadie aprende lo que no quiere. Mi tarea como educador, con más de 55 años en todas las áreas, me indica que si el otro no siente algo por los contenidos, realmente perdemos el tiempo. Y entonces, se hayan enojado o lo hayan disfrutado, algo les pasó. Si así ha sido, estoy muy, pero muy satisfecho. Muchas gracias nuevamente. Adiós.